Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de qué parte del mundo nos estéis oyendo. Creo que aquí nuestro invitado, conocido aquí en Mallorca como periodista, que también ha escrito un libro que casi toda la verdad. Bienvenido, señor Matas. Bueno, perdona, si me llamas señor Matas me puede confundir con el corrupto Matas, entonces es mejor que Ta- me digas Pep Matas, También es verdad, Pep Matas, bienvenido. porque Matas hay muchos. Bueno, creo que en este libro sacas un poquito de lo que hay debajo de la alfombra política y de corrupción. Sí, es lo que intento. Yo con este libro no intento ni hacerme famoso, ni ganar dinero, ni ganar un Pulitzer, ni nada de todo esto. Simplemente es que yo siempre digo lo mismo. Yo nací en una familia que mis padres tenían un negocio, una panadería en Inca. De mayor me dio porque tenía que ser periodista. Empecé a trabajar en un periódico y lo hacía todo como si toda la vida hubiera hecho esto. Y cuando me tuve que retirar porque me dieron por inútil y discapacitado y todo lo que se pueda dar, entonces pensé y vi que lo que sale en prensa da vergüenza, por no decir que da pena. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer 3 libros y donde lo que voy a hacer es contar casi toda la verdad. Digo, porque toda es bastante egoísta, ¿no? Yo toda no la conozco. Yo, por ejemplo, hay de gente que no conozco toda la verdad y de cosas que cuento a lo mejor tampoco es todo. Entonces, casi toda la verdad creo que se ajusta más a la realidad. Y hay políticos, deportistas y también lo que hago es un recorrido desde que hubo el primer gobierno democrático en el 83 hasta Matas en el 99, porque la gente que ha nacido después del 83 no conoce cómo fue el primer gobierno democrático de Baleares. Se gestó en un despacho de la Banca Marc en Madrid. O sea, y esto la gente que nació después del 85 no lo sabe. Y en los libros de historia no lo va a poner. Entonces es bueno que se sepa de dónde venimos, porque además a veces piensas, ¿de dónde sale tanta corrupción? Dices, hostia, si el primer gobierno ya nace en un despacho de la Banca Marc de Madrid, ¿qué va a ser de los otros? O sea, Es decir, desde Madrid, en la banca Marc, sí, no, de la fundación, decidieron, de la la Fundación fundación, Marc. O es sea, decir, allí decidieron que bueno, cómo iba a ser. hubo un poco de coacción. Eh, ¿Quieres que te lo cuente? Sí, sí, por Sí, favor. mira, era el primer gobierno democrático y en las elecciones el PSIP o PSOE que tuvo 21 diputados, que la gente de derechas todavía no era PP, también tuvo 21, Gabriel Cañellas era el líder, luego estaba PSM de Mallorca y de Menorca, que eran 4, y la recién fundada Unión Mallorquina, que estaba Jeroni Albertí, que era el líder, que venía de Unión de Centro Democrático, eran 6, más 2 independentistas, que eran 8. Entre ellas, entre las jovencitas de UM, estaba María Antonia Munar, o sea que ya estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, él tenía un poco la llave. O sea, 21-21, 8 de Unión Mallorquina tenía la llave. Él creo que lo que quería era no votar a nadie para al final intentar ser presidente, pero no. Y si votaba a alguien, se decantaba más por el PSOE porque en Madrid estaba el corrupto con chaqueta de pana, el Felipe González, ¿no? El que El que nos llamaban, tenía que el, sacar de la OTAN. el que llamaban Isidro, sí, y al final tiene 20 casas y 40 chalets, pero bueno, es igual. Resulta que de esto se enteran y un día llaman a Carlos Marc, llama y a Abel Matutes, otro genio de Ibiza, llaman a Cañellas, a Johnny Albertí, llaman gente, el de Savall, a Pau Català, que vayan a Madrid. Y cuando están en Madrid resulta que Johnny Albertí pues era muy malo en los negocios y tenía un aval en la banca Marc que si se lo pone en marcha se queda en la quiebra. Y entonces Carlos Marc le dice, como no firmemos aquí un pacto en el que tú das los votos a Cañellas, yo pongo en marcha la aval. Y él no tuvo más remedio que, o él lo que dijo años después, Coacción cuando, pura y dura. cuando un periodista y escritor, Miquel Palleras, que fue el que le hizo una entrevista a Johnny Albertí años después, y él dijo que se sintió presionado. Y luego en el libro de Cañellas, La Mundial, que escribió Jaume Sastre, también se le pregunta por esto y Cañellas sí reconoce que sí, que pues pasó así. O sea, y luego lo bueno fue, que lo pongo en el libro, que Cañellas viene de Madrid ya sabiendo que 15 días después en el Parlamento
ya saldrá elegido. Pero es que al día siguiente se ponía en marcha donde está el Parlamento. El presidente era uno, bueno, no recuerdo el nombre, pero que el día que salía elegido salía una entrevista en el que decía, he sido, soy y seré admirador de Franco. Y toca los collons. Pues así empezamos la democracia en Baleares. Yo creo que sí, que ahora estamos como estamos, todavía estamos bien, creo. Pero bueno, Bueno, y yo lo- quería hacer un apunte. sí, En primer lugar, encantado de estar aquí con Pep Matas. hace años que no te veía. Hacía años que no lo veía y bueno, Cuando siempre ha eras sido... todavía un luchador, hacías fotos para el periódico y... Bueno, aún hacemos cosillas. Y lo que quería hacer como apunte primero es decir que bueno, que Pep Matas ha sido redactor jefe de Última Hora, de Sucesos, para la gente sobre todo que nos vea de fuera de Mallorca, y que en Mallorca ya se le conoce. Y particularmente decir que Pep Matas para mí representa, como en una entrevista anterior se hizo aquí, para mí representa lo que es una persona con valores, con compromiso, y que justamente dejó el periodismo cuando todavía, hace ya algunos años, cuando todavía esos valores se mantenían dentro del periodismo, ¿no? Sí, Dentro de una... Era otra circunstancia y bueno, decir que pienso que particularmente en tu caso es una especie de icono tenerte aquí hoy como vuelta de pues periodista que muchas en su gracias. momento... Sí, yo siempre, cuando estaba en el periodismo ya pensaba, y lo sigo pensando, que el periodismo independiente no ha existido nunca, es una quimera. Ujú, Y esto me lo decían ya cuando yo estaba, cuando estaba empezando. Lo que pasa que cada año que avanzamos vamos a peor. O sea, ¿vosotros os acordáis que había uno muy famoso hace años que hacía un programa de radio que se llamaba El Primero de la Mañana? Antonio no sé qué, en la COPE. Era un tío muy famoso. Que recuerdo que un día vino a Mallorca a dar una conferencia en Ensere Don Pulo. Y entonces el editor de mi periódico, que era Miguel Serra, había estudiado con él y me dijo, vamos a verlo, a cenar allí, acompáñame y tal cual. Y voy con él y antes de hacer la conferencia, como se conocían, hablamos los tres un rato. Y yo estaba empezando en periodismo, era un pirulo, pero me quedó grabado una cosa que me dijo, dice, hostia, es que en periodismo, dice, no podemos ser objetivos. Y yo digo, hostia, este tío que diga esto. Y le decía a Miguel, ¿por qué? Dice, vamos a ver, si en mi programa, por ejemplo, tengo un anuncio, por ejemplo, del Corte Inglés, que me da 3 millones, entonces eran pesetas cada mes, y mañana pasa algo gordo en el Corte Inglés, mm, la primera llamada que habrá por la mañana será del Corte Inglés para decir que no cuente esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que sabemos todos, pero nadie dice, que estamos gobernados por los capitalistas, por los que tienen pasta. El político no es nadie. ¿Qué es un político? Pues alguien que recibe órdenes del que tiene pasta. ujú. Sí, bueno, esto se ve mucho en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos y en Inca y en Mallorca y en... Es increíble que mucha gente diga, no, para mí el dinero tal y cual. Es el único rey verdadero, como dice una canción de Sabina. No, yo lo dije una vez, no sé si en la otra entrevista lo comenté, pero una vez en una entrevista a Tony Dieguez, Tony Dieguez os sonará porque era un diputado del PSOE, que fue el que sacó todos los casos gordos de corrupción aquí en Mallorca, pero cuando él los sacaba nadie se enteraba. Ujú. Un día el Parlament dijo, ¿me puede usted explicar por qué se da usted dinero para Urdangarín y tal? Y la gente se reía de él, y luego al cabo de años sale, ¿me queda usted decir tal? Tony Dieguez, y ahora creo que está en la sindicatura de Contes y tal. O sea, y un día le hice una entrevista en el periódico que era como Antonio Dieguez era, antes de ser político, es yo lo abogado. conocí como abogado laboralista. Sí, es abogado que estaba por cerca de lo que era el barrio chino, por aquella zona. Bueno, no, en las avenidas. Sí, no. Total que le hago la entrevista y al acabar hablamos un rato y me dice, mira Pepe, no tanto voy a engañar. Dice, nosotros estamos a las órdenes de los que tienen la pasta. Dice, ahora ya por ejemplo hago una campaña electoral y digo, si ganan las elecciones voy a hacer un tren, el tren de Manacor a Arta, que por cierto no se ha conseguido hacer nunca, lo vamos a hacer, vale, y ganan las elecciones. Cuando haya acabado las elecciones, yo diré, bueno, voy a hacer el tren, pero cuando vaya a coger el dinero para hacer el tren, el que me da el dinero dirá, no, no, yo quiero que hagas una piscina y un mayor, yo el tren no me interesa. O sea que el que manda es el que tiene la pasta, yo soy el intermediario. El que hago ver que mando, pero no mando. Una cuestión. Ahora me acuerdo, bueno, en tu libro, el libro del que estamos hablando, ¿no? Casi toda la verdad se llama.
Ahora me hace recordar a un par de libros más que se escribieron aquí, muy interesantes, que yo recuerde dos de momento, que además los escribieron periodistas del diario El Mundo. Uno de ellos se llama Mosca. Moscas, y que lo escribió el que fue jefe de investigación del diario El Mundo durante unos años. Aquí, en Mallorca. En Mallorca, sí. Y el ¿Te segundo, perdón, ¿te acuerdas el nombre? te lo puedo decir, ahora mismo no recuerdo el nombre, Vale. te lo diré en un momento. Hace años. Sí, hace ya años. Y Porque otro, yo recuerdo el mundo desde que vino el cerdo este, el de Eduardo Inda. Sí. Era en 2000. y luego hay otro que escribió el que fue director del diario también, que se llamaba Mallorca es Nostra, donde se destapa pues, la corrupción, el tema de Munar y toda esta historia, no matas y todas estas historias. ¿Es este libro tuyo una tercera parte dentro de lo que yo sé de todo esto? Es decir, Bueno, es el primero de una serie de 3. Y aquí, y casi toda la verdad, porque no salen todos. Aquí sale, por ejemplo, cosas que no, económicas que no están nada bien del tenista Rafael Nadal, que en España se conoce y nadie ha sido capaz de contarlo. Luego sale lo que te he dicho de esto, luego sale un juez al que le pusieron una denuncia por infracción urbanística y luego todo quedó en nada porque no sabemos qué ha pasado. Tenía una casa en Buñola, una casa súper protegida, y un agente de medio ambiente le puso una denuncia. En fiscalía hay una denuncia de hace 10 años y nadie ha respondido. Luego también se cuenta, por ejemplo, el Hospital Son Espases. Todos creemos, la sentencia dice que Matas cobra un dinero del que no hizo el hospital, Villarmir, y que el otro que optaba era el presidente del Madrid, Florentino Pérez, que tenía la empresa ACS. Bien, lo que igual tú no sabes, no sé si lo sabes, ACS, ¿dónde estaba encuadrada? ¿Quién era realmente quien mandaba en ACS? Yo no digo que hayan hecho nada malo, solamente te doy pistas para que digas, bueno, ACS formaba parte del holding de Corporación Alba y el presidente de Corporación Alba era el señor Carlos Marc. ajá. Entonces, a partir de aquí tú mismo imagínate lo que quieras, ¿sabes? Pero decir, luego cuento la historia de uno que era fiscal aquí, teniente fiscal, que tenía amistad con un amigo mío que tenía una casa que, para decirlo finamente, era de lenocinio, y que me dio una cinta, el amigo, en el que tenía cogido al fiscal teniente fiscal, en el que le estaba pagando para que le arreglara los asuntos. Y nunca le pasó nada a este teniente fiscal, ¿sabes? No sé, luego uno que estaba Cañellas, lo primero que hizo cuando entró en el gobierno, tenía que hacer consellería, no había nada. Y se adjudicó las obras a una empresa que era suya, que se llamaba Torcal. Y cuando alguien lo descubrió, pues vino uno que se llamaba Paco Jover, que decía que era registrador y que él daba fe de que Cañellas, antes de adjudicarse estas obras, había vendido las acciones, que no era cierto. Y luego yo sigo investigando y mirando y tal y cual, y resulta que este Jover, en el año 99, ingresa $1.000.000 en el banco este que se llama HBSC, que es el banco donde ingresan todos los narcotraficantes, le han puesto un montón de multas. Y dices, ostras, es que al final todo, ¿sabes? Todo está hilado, todo cuadra. Todo es un hilo en el que dices, a ver, ¿quién se salva aquí? Pues sí, es que es lo que estás contando. No se salva nadie. Aquí maricón el último. Sí. Mira, Pepe, el Agustín Peris se llama el autor del libro. Agustín Peris. Peris, sí, fue el director del Mundo durante unos años Sí. aquí en Mallorca. El libro se llama Moscas, un retrato de los vicios del poder. Este es el título completo. Pero habla de todos los corruptos. Es una novela donde habla de la corrupción en Mallorca específicamente. Porque, Juan, una cosa. No vamos a engañarnos. Yo siempre digo lo mismo. Yo estaba en última hora, yo esto lo contaba antes a Tony y tal, y a veces me decían, ¿por qué vosotros sois amigos, estáis a las órdenes de Antonio Munar y tal y cual? Y sí, el que me lo decía el día de Mallorca, yo le decía, joder, ¿y tú, que estás a las órdenes del PSOE? O si me lo decía el del Mundo, digo, ¿y tú, que estás a las órdenes del PP? O sea, cuando... O sea, el PP y el Mundo eran lo que decimos en mallorquín, cul y merda, o sea, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Y me extrañaría, que no digo que no,
porque no lo conozco a este señor, que hable de la corrupción en Mallorca y hable de todos. Porque siempre los tuyos, los que no te han dejado investigar, o sea, yo en mi libro no puedo contar todo lo que tendría que contar de María Antonia Munar, porque yo ya no lo investigaba, porque sabía que de todas maneras no iba a salir, ¿entiendes? Ya, ya. Entonces, cuento lo que sé y hasta donde sé. O sea, el que se atribuya la verdad y que lo sabe todo, pues mira, enhorabuena, pero no me lo creo. Ahora, que lo que cuente es verdad, enhorabuena, bien. Igual que yo cuento lo que sé. Hay una anécdota, Pep, que comentaba el otro día con un compañero tuyo, además, que no vamos a nombrar, y hablábamos yo le hacía un apunte, digo, hombre, a mí lo que me llama la atención como lector de periódico, ¿no? Es que cada vez son más delgados, cada vez tienen menos información, pero siempre hay un par de páginas de publicidad institucional, digamos, ¿no? Al Siempre, ¿eh? final, al principio, y curiosamente, cada vez veo menos publicidad de otro tipo, pero siempre esto fijo. Esto yo desconozco los precios de insertar un anuncio, pero puede ser 3.000 o 4.000 euros cada día. ¿Cuánto? Desconozco, ¿eh? Cada día, digo, 4.000 cada euros día. no pone. Bueno, entonces yo le hacía esta observación a este hombre, digo, hombre, me parece bastante curioso, bueno, yo no sé, hay diarios que tienen 80 personas de personal, ¿no? Y digo, si cada día hay menos anunciantes y cada día son los mismos, evidentemente una parte importante de los ingresos de ese diario son ese par de anuncios, que casualmente suelen ser del gobierno, del Consell y demás, ¿no? Una anécdota lo que decía. Casualmente. Bueno, entre Mira, comillas, ¿no? los fiscales de anticorrupción de toda España, no vamos a hablar de Mallorca para no comprometer a nadie, porque era en toda España, cuando llegaban al punto en el que ya parecían que los políticos daban dinero a los medios de comunicación, estas investigaciones ya se dejaban, ya no se profundizaba más. O sea, porque en el fondo, cuando un político, por ejemplo, yo qué sé, para decir algo, el Madrid ha hecho campeón del mundo, creo, ¿no? Que te salga en el diario El País una página, el gobierno de Madrid da la enhorabuena al equipo, no sé qué, tal cual. Esta página igual te cuesta 300.000 euros, que son tuyos, bueno, tuyos, de la gente de Madrid, Ujú. que se podían invertir en comedores sociales, en hacer trenes que no tengan problemas con los túneles, que no sean tan altos. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, que son millones y millones y millones. O sea, en España hay una gran corrupción. Ahora, por ejemplo, el Grupo Prisa debe, desde hace años, tiene una deuda superior a los 4.000 millones. Y el mundo también. O sea, ¿tú en qué cabeza te cabe que una sociedad, una empresa en Mallorca, donde sea, deba 4.000 millones? ¿Por qué funcionan? Porque el gobierno las deja funcionar y si mañana tienen que callarse que el presidente ha matado a 8 o que tienen que ponerte que el presidente es un santo, pues te lo pondrán. Porque es que si no lo ponen al día siguiente, con la deuda que tienen, a la puta calle. Y esto funciona así, y esta deuda no es de ahora, es de hace años. Ahora, los presidentes, cuando se han jubilado, primero el Pedro J, cuando lo echaron del mundo, creo que se llevó 20 o 30 millones, y el Cebrián del país, otros tantos. Otros tantos, ¿no? O sea, dinero para los ricos siempre hay. Ahora, para la gente normal y para los pobres, estos no hay. Bueno, pero esto suele ser la tónica general. Claro, pero es que ya parece que estamos acostumbrados y nos da igual. Sí. Es Es que lo estamos que- acostumbrados a ver tanta corrupción, a ver tal, que ya no te llama la atención. Es como los anuncios de los niños que pasan hambre en África. Al principio, cuando los ponían en los años 60 o 70, la gente es que no puedo menjar y tal. Ahora, a la gente le da igual, como están acostumbrados a pasar hambre aquí. No, y además, y una cosa que ayer lo estaba pensando, cuando hace años nos decían, yo qué sé, ahora yo me acordaba de aquella famosa foto en la que salían Tony Blair, Aznar y Bush. Bush era alcohólico, y estaba Aznar con un puro y tal, justificando creo que en Irán o en Irak había un arsenal de armas químicas y justificaba la invasión de Estados Unidos. Aquella foto nos costó que años después, en los trenes de Madrid, mataran tanta gente. Bueno, ¿Por qué? Por lo que tú decías, porque cuando estábamos viviendo aquí tranquilamente y salía por la televisión 2.000 niños muertos en Irán y tal y cual, tú decías, ay, pobres, pero luego seguías con lo tuyo. Ujú. Claro, y eran 2.000 niños, y los padres y los hermanos y tal se cabreaban.
Hombre, normal. Y luego, claro, y cuando ves aquí que pasa algo, la cercanía ya es diferente, ¿sabes? Entonces, lo que hay ahora es un poco el conjunto de desastres que han ido haciendo nuestros políticos. Ahora, nadie tiene la culpa de nada, por supuesto. Creo que Bueno, y el si tienes periodista al que culpa te de algo, referías, perdón, sí. perdón, si tienes culpa de algo, con decir lo siento mucho, no lo haré más, ya queda Bueno, pero arreglado. esto lo dijo una vez. Y yo recuerdo, digo, no vi en la tele, pero vi algo que me pasaron por televisor, que creo que este tío, el putero este, vino a España hace unos meses, ¿no? Entonces, cuando se iba, que estaba en el coche, un periodista le preguntó, ¿va a pedir usted perdón? Y el tío dice con todo su morro, dice, ¿perdón por qué? Dijo, puta, ¿perdón por qué? Pues por haber dejado España sin rey, por haber engañado a tu esposa, por haber dado 63 millones de tu querida, por haber dado 3 millones de tu querida de Palma, por haber venido cada fin de semana en un avión que pagábamos nosotros a ver a tu querida a Montport al Port de Andratx, por tener 8 guardaespaldas que pagábamos nosotros, por haberte ido ahora a no saber dónde, no sabemos dónde, porque tenemos un país en el que no uno, tenemos dos reyes, y dices, hostia, y no pidas perdón por nada. O sea, aquella vez lo pediste porque igual tenías un buen camello, pero ahora has cambiado de camello, que la droga es mala y ya no, y ya no lo haces. ¿Entiendes? Es que encima te toman por tonto. O sea, el tío vive a cuerpo de rey, reparte los millones como si fueran caramelos y nada. Cuando se fue a lo del ave del desierto, que la gente lo defiende porque dice, es que era muy bueno negociando, tal y cual, le regalaron 5 Ferraris. O sea, él cobraba del Estado para vivir. Si luego tiene que negociar para beneficiar a empresarios españoles, es su trabajo. No tiene por ello que cobrar 50 y 100 millones de los moros. Ujú. Tiene que dar este dinero a la gente del pueblo porque el pueblo ya le da para vivir como quiere. Vive en un palacio que no le cuesta nada y ¿para qué quiere tanto? Que tenga un poco escondido. Y según el Washington Post, tenía antes de esto una fortuna de unos 4.000 millones guardada por ahí. Que lo hacen todos los reyes porque tienen miedo de que haya un día un golpe de Estado, lo echen a la calle y se queden sin comer. Pero de ahí a tener lo que tiene este, vamos. Creo, Pep, que el periodista al que te referías era Antonio Herrera. Creo. No. Antonio Herrera de la Sí, COPE, sí. sí, sí, sí. Que justamente hemos Sí, hablado aquí alguna vez porque sí. sale dentro del caso del expediente Royuela también y Que además había como otro presunto Herrera. asesinado. Había otro Herrera. Sí, sí. Y- Herrero. y- Hay un y- Herrero y un sí, Herrera. y este murió haciendo submarinismo. Submarinismo. Sí, Que en el expediente Royuela, que hemos hablado aquí a veces de él, Sí, sí. se dice que fue envenenado sí. mediante la... Pues este fue el que me contó esto de que no Ahora me ha había, venido a la mente. de que no había libertad. Fíjate los años que hace que él ya lo hacía. Ya lo Y tenía era- claro. Y ya lo tenía clarísimo. Que De que además no, era, de que no era había un libertad. periodista de Rafa también, Sí, impresionante, ¿eh? Impresionante. Como Faber-Kaiser y otra gente que, bueno, tocaban temas que eran, digamos, sí, un lo que poco pasa es incómodos, esto. temas incómodos. Lo que pasa es que el periodista es un obrero. O sea, tú no puedes. Tú ahora, por ejemplo, aquí dices lo que quieres porque nadie te controla. Pero si trabajaras en un medio en el que hubiera un editor y hubiera alguien y tal, te dirían, Juan, cuidado, esto no lo digas porque me ha Sí, sí. llamado, ¿sabes? Entonces te empiezan a poner pegas. Y si ya hay publicidad, entonces ya. Entonces, lo que vemos en las películas, que nosotros pensamos que es película, la ficción supera la película. Mira, yo siempre he dicho, desde que estoy en el periódico, y lo he dicho un millón de veces, que la realidad supera con mucho la ficción, a cualquiera que tú me digas. Asesinatos, drogas, corrupción. La realidad supera a la ficción, pero, a ver, si son películas de ciencia ficción, es lo que te parecen Sí, sí, no, esto marcianos sí. y tal, pero en el tema, digamos, de qué hablamos. De corrupción, porque esto lo ves en las películas. El periodista que consigue una noticia pero no la puede decir porque esto no lo tal y luego lo filtra a través de otro periódico. Así Políticos corruptos que tú lo ves en una película y dices que va, no, es. eso no puede Además, ser. los intereses que estábamos hablando hace un momento que hay que son evidentes, ¿no? Y una cosa, Pep, con un tema de aquí también bastante mallorquín. ¿Cómo ves el tema de Tomás Herranz, que ha sido el último fiscal del caso Cursac, por ejemplo? Que hemos sido noticia además a nivel nacional, porque ha salido el fiscal llorando porque resulta que se ha dado cuenta. Lo estábamos hablando antes de venir aquí, que yo conozco a todo Cursac hace años, y yo al principio pensaba que lo que hacían, lo hacían como a propósito, porque estaba tan mal hecho que yo pensaba, es que igual piensa que le van a hacer algo y estos lo hacen mal para que lo rompan todo. Pero que al final te das cuenta de que mi opinión es que alguien
del que él estaba hablando y que es un periodista, digamos que para mí es un cerdo, que lo ha movido todo porque tiene un amigo al que yo saqué la exclusiva de que se gastó 50.000 euros en puticlubs de gays en Mallorca, no me acuerdo el nombre, que era regidor de urbanismo, Santos. digo de Santos, Ajá. pues como piensa que podía pensar que podía tener algo que ver con lo que le pasó y tal y cual, que le hubiera hecho la vendetta y se haya organizado todo desde Madrid, porque no tenía ningún sentido. A mí Pedro Prieto me lo pidió en una entrevista que hicimos hace unos meses, que después de la entrevista me decía al final, ¿cómo ves tú de lejos el caso Cusack? Y yo le dije, cuando vi el escrito del fiscal, ya le dije a un amigo, esto no es una investigación, esto es una persecución. Tú no puedes acusar, por ejemplo, a un hombre de asesinato porque hay un jardinero que hace años murió de una sobredosis, que venga uno ahora y te diga, es que la dosis se la dio Cusack. Y digo, bueno, tú esto sabes que lo llevas, en el caso de que sea cierto, que creo que no lo es, lo llevas a juicio, dices, a ver, ¿qué me vienes a decir? Que hace 12 años ¿Cómo se puede probar? Cusack le dio la heroína a este para que se le diera tal, o sea, y que lo metas esto como acusación formal ya demuestra que se te va un poco la olla. En este caso, Pep, hay una particularidad, es decir, hay como una cuarentena de policías municipales que estaban implicados ahí. Los ciudadanos, en general, nos hemos visto sin este apoyo policial por ese tiempo, porque entre que entran, salen a la cárcel, se las acusa, no se las acusa. Bueno, el otro día se publicaba en un periódico que se estima que solamente por este tema de la policía municipal hay como unos 4 millones de euros posiblemente de indemnización a estas personas. Pero no olvidemos que los 4 millones no los paga el gobierno, son nuestros. Esto es lo Hombre, que... es que No el lo paga el gobierno paga. gobierno, ni la Claro. justicia, ni el ayuntamiento, lo pagamos nosotros. Es que todo lo que paga la justicia y el gobierno es tuyo. Es tuyo, claro. Por eso te digo Ellos no que tienen mucha nada. gente dice, bueno, pero esto lo paga el gobierno. El gobierno paga una mierda, lo pagas tú. Pagas tú. Pero es curioso porque el mismo alcalde, Ila, ha sido el primero que no ha dicho nada en contra de eso cuando son funcionarios del ayuntamiento, estas personas. Es decir, y ahora, claro, ahora hay que asumir un pago bueno, y esto que... Y gente que ha estado mal, que está en tratamiento psicológico, Efectivamente. porque yo tengo un compañero policía que está en tratamiento psicológico, incluso ha perdido audición y toda la pesca, habrá que indemnizarlo. Y me parece justo, porque si tú me acusas, demuéstralo. Porque si después se demuestra que la acusación es falsa, o como los testigos que traían, que allí nadie entiende nada, Yo creo que hay una particularidad Yo sobre sabes, esto. perdona, ¿sabes cuándo vi que también no era real lo que contaban? Cuando se decía que Rodríguez iba a la casa de una madame. Porque yo conozco a Rodríguez y no voy a decir cuál es su vida y tal y cual, pero cuando salía que iba a casa de una madame con señoras, yo mismo dije, mentira, posible. Y no sé si sabéis por dónde voy, sí, sí, sí. pero que a una madame que haya señoras no va, Mm. ni ha ido nunca. ¿Sabes? Entonces, de lo que hablabais ahora, claro, es como cuando te meten en la cárcel 10 años y luego te dicen que eres inocente y pides una indemnización. ¿Quién la paga? Pues tú. Ujú. De los policías, lo hemos estado hablando, es que se han hecho tan mal las cosas que es que yo al principio pensaba que era a propósito, pero es que después es que son unos incompetentes, porque yo recuerdo que una vez estaba en casa de un abogado en su despacho y hablaba con un chico que había robado, no sé qué, y había ido que le defendiera. Y lo primero que le dijo, hace años ya, no se te ocurra utilizar para nada el WhatsApp, no se te ocurra, porque esto te lo pillan y estás perdido. Hace años, ¿eh? Claro. Hace 10 años y más. Y ahora hemos visto que en este caso el juez le mandaba WhatsApp al fiscal, el fiscal al policía. Ajá, Pero, claro. a ver, vosotros no sabéis que todo esto Queda. os lo pillan y Son que pruebas. Pero bueno, el fiscal este también, yo lo conocí hace años, no lo conocía personalmente, pero siempre me dio muy mala espina. Del juez no lo conocía tanto, no sabía un poco cuál es, no sé un poco de si es que se ha dejado llevar o tal, pero el fiscal no me daba muy buena espina. Ahora, yo creo que ha sido un caso en el que se ha tratado injustamente a mucha gente porque había cosas que igual podían ser ciertas en algún aspecto, pero claro, ya no se podrán volver a hacer porque ahora ¿qué haces? Ahora vuelves a remover la investigación de si este policía iba aquí o allí cuando lo has tenido 8 años puteado y en la cárcel, luego ha salido. Había algún que otro policía que yo conocía que me daba muy mala espina, uno que estuvo en Perú y estaba en la cárcel y tal, que era un pajarillo. Sí, Ahora, bueno, no todo el eran mundo. todos como él,
Es que ahora se da la circunstancia de que el fiscal Herranz, que salió llorando prácticamente porque se Yo nunca, arrepentía en nombre de la justicia. nunca lo había visto. Bueno, pues es curioso porque ahora le han puesto una querella a 2 de estos policías, pues porque se ha demostrado que los acusó de cosas que teóricamente no son falsas, ¿no? Entonces, y haciendo una apunte a lo que decíais antes de la verdad, la realidad y cuando supera la ficción y tal, aquí en este mismo programa hemos traído a Juan Manuel Molina, que es el que ha denunciado el caso del día 42. Hemos traído a Santi Royuela, del expediente Royuela. Sí, sí, el expediente Royuela también te pone los pelos de punta. Claro, hemos traído a Roberto Macías, que fue el que denunció el tema de la UGT en Andalucía, el escándalo de tal. Quiero decir que aquí mismo hemos traído casos flagrantes que la justicia va Pero te quieres creer escondiendo debajo que de la me sigo alfombra. sorprendiendo de la miseria humana. A Es ver. el miserable. Yo no sé cuántos años tendríais, pero hace unos 30 años, ¿os acordáis que el alcalde de un pueblo de Andalucía dijo una frase que era la justicia de un cachondeo? Sí, sí. Y que salía en toda la prensa de España y tal, y casi lo querían matar a este alcalde. Sí, sí, sí. Y hoy lo dices, Pues lo dices y nadie se dices, extraña. claro que era un cachondeo. O sea, si hemos tenido estos días que ha salido en prensa que los jueces del Consejo General del Poder Judicial estaban que no se renueva, que tal, que... A mí me dijo un amigo que una vez fue a Madrid porque había un juicio de Munar y tal, y estaban los jueces de uno y otro bando en el bar tomando café entre ellos, hablando, y cuando van a un juicio ya lo tienen todo claro. O sea, el PP y el PSOE en Mallorca hubo unos años, no sé si lo siguen haciendo, que nombraban a un abogado que era de su cuerda para el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ¿os acordáis de que la mujer de Aznar tuvo un problema con los fondos buitre? Sí, sí. Cuando la iban a juzgar, que tenían que decidir si era culpable o no, había 3 jueces que tenían que decidir. Bueno, en Madrid pasa lo mismo que en Mallorca, cada partido manda a sus jueces. Este día, curiosamente, que tenían que decidir, había 2 jueces puestos por el PP y uno por el PSOE. ¿Cuál fue la votación? No importa que os lo diga, ¿no? Suelta. No, 2 del PP a favor de la señora Botella y el PSOE que decía que no, que era una corrupta. 2-1, absuelta. Y esto funciona así. Ahora, Bueno, así te puedes tomar un relaxing cup of café con leche en la Plaza España. claro, Sí, teniendo las espaldas cubiertas. esto funciona así en todas partes y al final a ti, por gilipollas, porque no eres ni de uno ni de otro, cuando te tengan que fastidiar Te por crujen algo, por pues todos lados. ya no vendrá ningún juez ni del PP ni del PSOE. Tú eres culpable porque lo dice la ley. Mira, yo tuve que la suerte de hacer buena amistad con un juez que hace años era muy famoso, que era el juez Bueren. Estaban en Madrid, estaban Bueren y Garzón. Bueren me llamó un día porque llevaba un tema de corrupción, de que de 600 kilos de coca, un mallorquín con la Guardia Civil por en medio se habían quedado 40 kilos. El desembarco se hizo en Cubelles. Yo lo investigaba, él me llamó porque él llevaba el caso, no sé qué, tal y cual, y me invitó a la Audiencia Nacional a verla. Y estuve con él, me quedó grabado cuando subí a su coche, porque era un coche sobreprotegido porque estaba amenazado por ETA. Y era un coche de estos que se llaman antibombas. Blindados, sí. Que Blindado. cuando abrí la puerta, tío, es que tuve... Tú que haces deporte lo abrirías, pero yo estuve ahí empujando. Pues resulta que hablaba con él en su despacho y me decía, mira Pepe, dice, que luego se fue de abogado, salió. Dice, la justicia funciona así. Dice, ahora mismo yo me siento aquí y hago una ley, una sentencia en la que te declaro culpable de narcotráfico y técnicamente la sentencia será perfecta. Y después me iré a tomar un café aquí enfrente y volveré. Y te haré otra sentencia con lo mismo en las que te voy a absolver. Y será técnicamente también perfecta. O sea que me vino a decir que la justicia es tan amplia que la puedes utilizar como quieras y siempre la utilizas dentro de unos parámetros que están escritos. Pero unas veces, si no te cae bien, vas a por él y otras pues lo pones en un limbo. Y esto es la justicia que tenemos aquí y en el mundo. A ver, y una cosa es justicia, en mayúsculas, y la otra es, que es el gran problema, la administración de justicia. ¿Quién la administra? Pues hombres y mujeres que tienen sus pecados. Bueno, como decía Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía, no? Pues ya está. De nosotros, pues ya está, ¿no? Es que aquí no hay más. Lo dijo bien claro, ¿no? Sí. No lo pudo ocultar, vamos. Es
La verdad es que es un cacho. No, también lo Pero que... es verdad, es lo que le ha dicho. Depende del juez que sea. Sí, Si le caes bien de entrada y tal, puedes salir absuelto. Por lo mismo que a mí me van a condenar a 3 años. sí. Es verdad. Es más complicado con un jurado, porque son 12 personas y... Y también es importante decir lo que te decía antes, de que aquí la corrupción no es que haya unos corruptos y nosotros seamos unos santos, es que el 99% somos corruptos todos, Mm. todos aceptamos que nos den, o nos gusta que nos den bajo mano y tal y cual. Seríamos pocos los que... Yo, por ejemplo, una vez me querían comprar, lo puedo contar, era Pablo Campormaya, el narcotraficante de la Soledad, que resulta que yo escribía de viajes que se hacían de Bangkok a Palma cuando traían la heroína, estaba de moda que iba a un mallorquín, se la ponía en el cuerpo, en el culo y tal, y venía. Bueno, pues yo conocía a un gitano que lo organizaba, pues me hacía con ellos, que vivía en Son Roca. Y un día me llamó y me dice, Pepe, venga usted, al bar, que tengo una exclusiva para usted. Y yo voy con el coche a Son Roca y el gitano allí me recibe en su casa. Y tiene usted una gran exclusiva, era un jueves, dice. Tiene que ir el sábado a este bar que hay en la Plaza de las Columnas, que se llama tal, a las 11. Le están esperando allí. Digo, dame una pista, tío. No, 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 no puedo decir. Pero una gran exclusiva. Vale, el sábado yo tengo un Citroën utilitario, voy para allá y es un bar, no sé cómo decirlo, que tiene una barra que tú puedes estar en la calle de pie tomando un cortado. Dentro. Y cuando llego en la calle, aparco y me veo al Pablo, que estaba tomando un cortado. Digo, pues la exclusiva será que me da una entrevista, ¿no? Nunca había hablado con él. Me acerco. Buenos días, buenos días. Y me empieza, usted, señor Pemate, tal, sí. Usted lleva escribiendo mucho de mí, mucho tiempo y tal, y dice que yo vendo droga y tal. Dice, y hasta ahora no me he preocupado. Dice, pero dentro de 2 meses empiezan los juicios contra mí y lo que quiero es que deje de escribir de mí para que no influya esto en los juicios. Y digo, no, pues depende de lo que haya. Y dice, si usted deja de escribir de mí, será un sábado. Dice, el lunes tiene usted un Mercedes delante de la puerta de su casa. Todo nuevo, todo gratis, todo para usted. Y yo se me salió de la me digo, mira, mira Pablo, digo, es que yo no me veo en un Mercedes por Palma, tío, porque era un coche muy grande, no lo podía aparcar. Digo, lo que puedo hacer por ti es decir, si me das tu teléfono, cuando haya algo te llamaré. No, 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 pues ya tendrán un sitio de mi abogado. Cada vez que saque algo, me meteré una demanda. Y tenía de abogado a uno que se llamaba Rodríguez Méndez, si no quiere como Ah, sí, bicho. hombre. Era un poco fantasma porque era cuando empezaba a haber móviles en Palma Ah. y me contaban los abogados de Palma que él hacía que le llamaban porque se paseaba por el patio con el móvil para hacer ver. Y cada vez que yo sacaba algo, me metía una demanda y se la cobraba a Pablo Capormaya. Pero la demanda era una chorrada, nunca se aceptaba. Hasta que me había metido 20 y el Pablo vio que pagaba y no había nada y lo dejó. Pero que una vez quisieron comprarme con un Mercedes. Lo que pasa es que, bueno, no me resultó atractivo. Te resultó atractivo el... Cuando tuve un problema en Manacor con dos gitanos que me pegaron hostias con una raqueta, él estaba en un restaurante de la calle Manacor. Y al cabo de un año fui con un amigo, no sé por qué, y el dueño me dice, ¿tú eres Pemata? Sí. Pues que sepas que cuando estabas en la estación de Manacor, que aquí la teníamos puesta, cuando te pegaron las hostias, el Pablo estaba y dijo que todo lo que se había consumido, toda la gente, lo pagaba él. Había a lo mejor 10 que habían cenado, bebido, tal, todo lo pagaba él. Buena De anécdota. contenta que estaba, de contento que estaba. Y esto fue además trending topic cuando no existía esta palabra en toda Sí. España, porque salieron las imágenes, ¿no? En la televisión de Manacor fue esto. Que fue una Año encerrona que 2004, hicieron, ¿puede ser? una Sí. encerrona del que hacía el programa. Yo me dejé llevar como un tonto porque fue allí, se grabó un vídeo. Ariza hacía el programa. Ariza, se grabó un vídeo, en el vídeo se ve que no pegó a nadie, me condenan por pegar. Antes de empezar, el abogado de los dos hermanos me decía, Pepe, si quieres hacemos un trato, tú te das culpable por haberlo insultado y nosotros por pegarte. Y yo le dije, mira, yo llevo meses escribiendo que no me parece correcto que los fiscales pacten tanto, yo no voy a pactar. Y voy al juicio y luego supe que la fiscal era una fiscal de estas que se llaman, que no es fiscal, que es abogada, que está allí puesta. Y todo vino porque yo había hecho un escrito un tiempo antes sin decir quién era, que lo había descubierto como corrupto y este tenía mano y fue el que dijo, no, este hay que joderlo. Bueno,
Y me hizo gracia porque cuando me llegó la multa aquí que tenía que pagar, me llegó a juzgado de instrucción 3. Cuando fui a buscarla, estaba la mujer, la secretaria y tal. Y cuando llegué me dijo, Pepe, que quiero que sepas que todos nosotros sabemos lo que ha pasado y estamos contigo, ánimo y tal y cual, y déjalos. O sea que se veía claro que era una encerrona, pero bueno, al final se hizo una manifestación de más de 2.000 personas, que vino Miguel Ángel Nadal y tal, haciendo apoyo, porque Manacor era la hostia, tío. Había 40 puntos de venta de droga en un pueblo como Manacor, que hace en 2004, no sé cuándo era, 2004. había 30 y pico mil de habitantes, 40.000. Yo ponía los nombres y todo seguía igual. ¿Sabes? O sea que... Otro ejemplo, ¿no? De cómo funciona, cómo puede funcionar. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer tenerte aquí. Cuando queráis. Bueno, ahora voy a estar. Nos gustaría que voy a España, explicaras cómo. ¿Te va a España? Bueno, no, a España, a Castilla-La Mancha, dentro de 8 días. Pues. Por favor, explica aquí cómo pueden hacer para comprar tu libro. La gente Ah, que sí, quiera bueno, comprarlo. es entrar en Amazon y. Porque antes, ¿qué se dice? Kindle, Sí. si lo quieres por la tablet. Sí, Kinder. Pero también se puede pedir el libro, que En físico. mucha gente me ha mandado fotos. Tengo el libro, que es simplemente entras en comprar en Amazon, pides el libro. En Kindle te cuesta 5 euros y en el libro son 7,50. Y todo lo que se saca es para la asociación Tardó. Pero yo le dije a un amigo, Tony Planas, Sí. que me hiciera 50 libros. 150 porque tenía una serie de amigos que querían que se los firmara y tal. Y ahora, como no lo he presentado ahora, lo presentaré con la paca si me quedan. Si alguien quisiera comprar estos, que es otro diseño, que es lo mismo, pero otro diseño, puede llamar a este número, que es el teléfono de mi hija, y ella se lo manda y se lo cobra también a lo que vale, 7,5 euros, 8. Sí, lo puedo decir. Sí, 635 31 66 30. se llama Begoña y es mi hija. Repítelo, por favor, por si alguien no. Sí, 635 31 66 30. Y que sepan que todo el dinero que invierten es para la asociación Tardó. ¿Tendremos una presentación física del libro? Sí, porque yo lo quería hacer ahora, pero como dentro de un mes, más o menos, mes y medio vendré y voy a presentar el de la paca, que ya está casi hecho y además ya os puedo decir en exclusiva que será casi más importante la presentación que el libro, porque estoy intentando que lo presente la paca, ¿sabes? O sea, que venga ella, Bueno, o sea, no se lo voy a dejar leer, porque si lo dejo leer no lo presenta, pero como ahora va a clases y todavía no sabe leer mucho, pues que venga ella a la presentación, diga, mi amigo Pepe, que presenta un libro tal y cual, pues ya será el espectáculo, ¿no? sí, la verdad que sí. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende en qué parte del mundo nos estéis oyendo. Gracias a todos y la semana que viene más, no mejor porque superar a Pep A Pepe Matas es difícil. Bueno, si es quieres, difícil. si quieres resumir todo lo que dice de buenas noches y tal, simplemente dices Tashidelek, Tashidelek. es lo que dicen los tibetanos, que Ah. sirve para todo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Tashidelek a todos. Esto habla mucho de la personalidad de Pep Matas, que tiene que ver mucho con su personalidad, es decir, con su forma de ver la vida. Todo Sí. esto que ha contado, cuando se le conoce un poco profundamente, Sí. se ve de dónde viene esta actitud en el mundo del periodismo. Bueno, tú lo sabes muy bien de tu amigo Castaneda. Efectivamente, sí. Sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias. Tashidelek.